Buenas tardes, bienvenidos a mi tercera entrega sobre la vida y hechos de Francisco Pizarro. En este vídeo trataremos de buscar una respuesta a qué pasó en Cajamarca y en las posteriores expediciones a lo largo y ancho del Perú. Para empezar, tenemos que hacer un poco de contextualización histórica de la situación. La mayor extensión del imperio inca, cuyos orígenes se remontan al año 1100 después de Cristo, se produjo precisamente durante el reinado de Huayna Cápac, que nació en 1493 y murió precisamente en 1525, cuando este imperio abarcaba los actuales países de Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. El Inca, llamado el Hijo del Sol, era la máxima autoridad civil y religiosa de una sociedad que estaba basada fundamentalmente en la agricultura, la pesca, la ganadería de llamas y alpacas en las regiones montañosas. Cuando los españoles llegaron a Cajamarca en noviembre de 1532, los incas acababan de salir de una cruenta guerra civil que había enfrentado a los dos hijos de Cápac. Atahualpa gobernaba el norte desde Cajamarca, mientras que Huáscar controlaba el sur desde Cusco. La lucha entre los dos hermanos, fratricida, fue uno de los factores que facilitó la conquista, aunque utilizando sentido crítico que siempre les invito a realizar, yo creo que hubiera dado lo mismo, sinceramente. Se hubiera tardado más tiempo o menos, pero el destino del imperio estaba finiquitado desde el momento en que en 1494 la bula papal había otorgado ese territorio a España. Entonces, si Pizarro hubiera retrasado un poquito su campaña, el victorioso Atahualpa podría haber unificado el imperio, es cierto. Y eso hubiera hecho que seguramente le hubiera costado más tiempo a Pizarro someterlo. Pero es cierto que también hubieron otros factores a favor del extremeño. Por ejemplo, la viruela, traída por los propios españoles. Bueno, pues sí, eso es algo invisible que estamos viendo como en el COVID-19 nos está afectando a todos de forma pareja, no respeta la diferencia entre ricos, pobres, blancos, personas de color o asiáticas. Entonces, efectivamente, pudo haber sido un factor decisivo, pero bueno, en cualquier caso, culparles a ellos de enfermedades que podían haber traído sin darse cuenta, pues bueno, es un poco demasiado, ¿no? Otro factor fue la desafección de otros grupos étnicos incaicos que sufrieron el yugo inca. Claro, por ejemplo, los nazcas, los aymaras, chancas o tayanes. Estos grupos no estaban nada de acuerdo con los incas y estaban deseando, sinceramente, cambiar de rumbo. Lógicamente querían ser independientes, querían volver al status quo anterior, pero no estaban para nada de acuerdo con las costumbres ni el código civil planteado por los incas. Algunos pueblos, de hecho, llevaban pocas décadas sometidos y estaban añorando su libertad que habían perdido. Por eso no es de extrañar que muchos de estos pueblos vivieran la invasión como una perfecta oportunidad para recuperar su autonomía. Sí, es posiblemente cierto. A continuación vamos a ver algunos errores cometidos por el Inca que fueron determinantes. Para empezar, posiblemente subestimó la importancia del ejército que había traído Francisco Pizarro. Eh, Había dejado abandonado la ciudad de Cajamarca, puesto que él se encontraba supuestamente en el campamento militar aledaño a la ciudad.
y había permitido entonces la entrada del ejército de Pizarro y el hecho de que sus hombres pudieran ocupar y tomar posiciones en los puntos más estratégicos de la ciudad. Una vez que Pizarro afianzó sus fuerzas y defensas, el español fue inteligente y envió un mensajero para solicitar una entrevista a Atahualpa en la propia ciudad de Cajamarca, a lo que el Inca sorprendentemente accedió. Las diferencias técnicas, tácticas y psicológicas eran abismales entre ambos ejércitos. Con guerra civil o sin ella, está claro que hubiera habido mayor o menor resistencia, es cierto, se hubiera tardado más o menos tiempo en someter al imperio, pero el reino estaba destinado a su desaparición desde el momento en que esos barbudos desembarcaron en sus costas. Eso está claro. He revisado varias fuentes bibliográficas para intentar extraer una conclusión que sea lo más objetiva y plausible posible, pero vamos a intentarlo aplicando ese sentido crítico que siempre les invito a ejercitar. Según la historia, Atahualpa dejó al grueso de su ejército fuera de las murallas de la ciudad y se dirigió al interior de Cajamarca con una comitiva numerosa y solemne. Según las fuentes, bueno, podía estar dotada de entre 4.000 y 10.000 soldados. El soberano, Atahualpa, pretendía supuestamente escuchar el mensaje de los extranjeros y atacar a continuación. Pero fueron los hispanos quienes se adelantaron al Hijo del Sol. Los estampidos de la artillería, los aceros toledanos y los relinchos de los caballos causaron el pánico entre los miles de incas, y precisamente por la construcción de la ciudad en forma de laberinto, la plaza central del lugar de Cajamarca tenía solamente dos salidas pequeñas. Eso contribuyó a que hubiera una estampida humana que se llevó por delante a varios miles de incas. La historiografía angloamericana utiliza mucho de melancolía y de exageración. Nos habla de que el párroco o fraile que acompañaba a Pizarro leyó una especie de requerimiento en el cual pues, amenazaba de muerte a Atahualpa y a sus posibles descendientes en el caso de que no cumplieran exactamente las órdenes de la corona. Bueno, obviamente es difícil de creer que en ese momento, con un traductor de poca calidad, una persona que no estaba acostumbrada a las lides de traducir, se pudiera haber pronunciado esas palabras. Lo que sí parece plausible es que las explosiones, los tiros y los gritos de guerra provocaron una estampida en la que murieron aplastados numerosos incas. Claro, las fuentes, como dije antes, varían en el número. Los que quieren exagerar el hecho, pues van a hablar de 10.000 o de 15.000, pero los que son un poquito más prácticos y seguramente se acercan más a la verdad, hablan más de unos 4.000 soldados. Hay que hablar del hecho de que Atahualpa, días antes de la batalla, pues precisamente sus tropas habían derrotado al hermano Huáscar en Cusco y habían asesinado no solamente a este propio hermano, sino a toda su familia. Por lo tanto, las prácticas de Atahualpa pues eran tan o incluso más sangrientas que las que pudo cometer Pizarro posteriormente. Seguramente por este crimen y por el hecho de que fuera rebelde y fuera idólatra, el Hijo del Sol fue condenado a muerte. Pero hay que entender una cosa. Yo creo que desde el mismo momento en que Pizarro pone un pie en Perú, sabe que la única posibilidad de éxito, de continuar con vida, es asesinando a Atahualpa, porque la idolatría inca
era tan fanática que hacía que este señor fuera considerado el hijo del sol, por lo tanto era una personificación del dios en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si lo hubiera dejado vivo, Pizarro no habría podido luego enfrentarse al ejército, que incluso hubiera sido más iracundo y hubiera tenido mucho más fuerza y rabia contra los invasores extranjeros. Es triste decirlo, pero las tácticas de rapto y de guerra pues se han utilizado frecuentemente por todas las potencias europeas. Por ejemplo, sin ir más lejos, Hollywood nos intenta vender una imagen idílica, romántica de Pocahontas que es totalmente falsa. Cuando John Smith, el marino inglés, que por cierto era un déspota, era un criminal y pedía no solamente comida, sino también pedía oro en todas las aldeas que visitaba. Pocahontas tenía solamente 8 o 9 años de edad, por lo tanto, esa imagen de una adolescente que estaba enamorada del marino inglés y que pidió a su padre que no le asesinara es totalmente falsa. Es una recreación de Hollywood, de Disney en este caso, para hacernos creer que la historia pues fue mucho más favorable eh, a los ingleses. Lógicamente, Inglaterra tuvo tres intentos para establecerse en América. El primero fue un completo desastre. La fundación de Roanoke, en 1587, los 200 expedicionarios desaparecieron. En 1607, la compañía de Virginia estableció una ciudad precisamente en Virginia y tampoco tuvo éxito porque buscaban exactamente lo mismo que los españoles en este caso, que eran riquezas, era oro. Eh, por eso realmente hablar bueno, de que esta táctica fue cruel, de que no respetó el pacto de Atahualpa, bueno, pues es discutible. No sabemos exactamente en qué términos se ocurrió este hecho. Lo que sí sabemos es que Atahualpa fue sentenciado a muerte por ahogamiento. Le hubiera correspondido la muerte por fuego, pero al convertirse al cristianismo unos minutos antes, pues fue condenado a esa pena por el ahogamiento. A ver, efectivamente, visto ahora parece muy cruel, parece excesivamente difícil de aceptar, ¿no? Pero en ese momento hay que entender que eh, la suerte estaba echada. Pizarro sabía que su única posibilidad de éxito es hacer desaparecer del mapa a Atahualpa. El término del rescate no se sabe muy bien si fue el propio Atahualpa o Pizarro quien lo propuso. Hay muchas fuentes que dicen que fue Atahualpa quien planteó la posibilidad de llenar la habitación en la que estaba confinado, recluido, una vez de oro y dos de plata. Hay mucha mitología al respecto y como siempre se da rienda suelta a la imaginación, pero lo único cierto es que Atahualpa fue capturado. Era una táctica que diferentes ejércitos utilizarían después en la historia y fue muy exitoso para Francisco Pizarro, porque no olvidemos que en ese momento tenía solamente 118, perdón, 168 soldados y unos 30 caballos, ¿no? Entonces era un número muy inferior al que tenía el Inca. Bueno, he escuchado muchas veces el mensaje de es que mataron a Atahualpa, es que le raptaron, es que no respetaron la palabra, es que estaban interesados solamente en el oro, en la plata, en los diamantes, etcétera. Sí, bueno, es que el mundo es así, seguramente hubiera sido muy distinto
si Atahualpa pues hubiera planteado otra actitud menos agresiva, ¿no? Pero de todas formas hay que entender que en ese momento el- los soldados querían sobrevivir, querían seguir vivos al día siguiente lógicamente es una cuestión de supervivencia. Que sea más o menos ético, moral, plantear un rescate así, bueno, pues eso se puede juzgar, se puede interpretar de miles de maneras. Eh, la historia nos ha dejado lamentablemente muchísimos episodios lamentables. En Norteamérica, por ejemplo, hay una lista interminable de masacres cometidas por colonos ingleses, franceses, holandeses y posteriormente el ejército angloamericano después de la guerra México-americana. Entonces, eh, es cuestión de supervivencia, sinceramente. Respecto al oro, pues sí, lógicamente los españoles querían oro. Era porque eran personas pobres que venían de un fondo social, familiar, pobre. Bueno, pues no lo sé, pero yo creo que más importante que el oro siempre ha sido la gloria, ¿no? Precisamente seguimos recordándoles al día de hoy, han pasado 500 años casi desde ese hecho, y la gloria es mucho más importante que el oro. De todas formas, hay que reconocer que por mucho que te guste el oro, había que tener valor para adentrarse en esos territorios y enfrentarse a un ejército de unos 50.000 incas, ¿no? Por lo tanto, mm, intentemos aplicar sentido común, sentido crítico. La historiografía peruana ha abusado de la melancolía, del melodramatismo y quizás deberíamos encontrar esa conciliación con el hecho de que, bueno, fueron tiempos difíciles. La suerte estaba echada para Perú, lamentablemente, desde el año 1494, mucho antes incluso de la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. Hubiera sido otra persona, otro descubridor, otro conquistador, pero ese territorio iba a pasar a manos de España. Entonces, mm, el mismo rey Carlos I no estuvo de acuerdo en algunos términos y así se lo hizo saber a Francisco Pizarro. De hecho, ordenó la ejecución de Gonzalo Pizarro años después, precisamente por algunos abusos cometidos. Eso jamás he escuchado yo que el rey de Inglaterra hubiera mandado fusilar o eh, mm, acuchillar a ningún soldado inglés que hubiera cometido algún tipo de desliz o desmán en Norteamérica. Entonces, lo rescatable es que, bueno, pues como dije al comienzo de este canal, efectivamente ha habido algunos abusos, algunas situaciones desagradables, pero lo importante es que la actitud era de fundar un territorio nuevo. Y lógicamente cuando te encuentras a un ejército que te intenta acuchillar y aniquilar, pues es una cuestión de supervivencia y creo que así lo interpretó Francisco Pizarro. Este es el final del tercer vídeo sobre la vida de Francisco Pizarro. Espero que les haya gustado y les espero en la próxima entrega de este apasionante canal sobre Perú, Orgullo de España. ¡Que viva el Perú, carajo!